porque unos elementos que son reales, que todos sabemos que son reiterativos, él consigue convertirlos en una dimensión, no sé yo de cómo llamarla, desde luego hipnótica, y que no te aburran. Y que te llena de tensión. Que te no solo no te aburres, sino que estás lleno de tensión. Porque tú estás martilleando, estás como tú martilleando. Pero eso es porque lo que sucede está sucediendo. Tú has puesto un ejemplo muy curioso, que yo me he fijado mucho en ese ejemplo. Es cuando hacen el espejito, el retrovisor, etcétera, con el cepillo de diente. Eso es un plano fijo. Y yo me he fijado porque pega el golpe y se producen unos fragmentos. Claro. Y efectivamente, uno de los fragmentos, sin que el plano se haya movido, lo coge del suelo y tiene esa forma rectangular. Evidentemente está preparado para que suceda así, pero tú has visto, sin que se mueva el plano, que ha salido un trocito rectangular. Eso da una sensación de veracidad, de que estás ahí, de que estás presenciando lo que está sucediendo. Entonces eso a mí me parece que es la belleza y la grandeza de esta película. Yo creo que están las manos que eligen el trocito, que son de verdad, claro, y que están eligiendo, y son manos profesionales. Es una gozada ver a este tipo cómo hace las cosas. La profesionalidad de cómo fabrica la llave, artesanía. de cómo fabrica la llave, cómo con la lima lima las rejas que dan paso a las galerías. Cuando dice el héroe, toma, acaba tú, es que lo va a acabar. Están viendo que yo creo que colabora a esa sensación de hipnotismo y a esa tensión la desnudez, la austeridad que ahí está la puesta en escena, del entorno donde se mueven los personajes. Os habréis fijado que es una cárcel. Hemos visto montones de películas de cárceles, hay un género y de fugas. Y entonces las cárceles pues suelen tener fotografías de señoritas, de pin-ups, de la novia. No. La celda es de una austeridad absolutamente monacal. Tiene un armarito colgado en la pared minúsculo, el retrete y una especie de mesita donde colocan sus cosas. No tiene ni camas, son jergones en los que duermen. Esa austeridad ya se ve al principio cuando interrogan al chico, el despacho del director de la cárcel, o donde lo reciben, el preceptorio, no sé qué pone allí. No tiene ni fotografía del presidente de la República, ni bandera, ni fotografía de nadie, ni cuadro de nadie. Son unas paredes desnudas, es una austeridad que eso te produce efectivamente también una tensión y también una... Eso me parece también prodigioso. Lo que yo creo que la ausencia de música, solo son ruidos. No música, pero son ruidos, están en obras. La idea genial de que cuando dicen, no, hay que golpear, se van acercando y pasan de largo. Y dice, nadie puede sospechar que con ese ruido es que estés haciendo un agujero en la cárcel, aprovechando que hay una obra. Eso es fantástico. Pero a mí, insisto, lo de los trabajos manuales es que te da fe en la vida, en el ser humano. Dice, puede hacer cualquier cosa. Porque cuando tú estabas diciendo lo del espejito, antes de eso es que se quitan las tablillas, que luego se vuelve a poner todo como estaba. Es que es una minuciosidad. Que si él hace un dibujo, lo vuelve a borrar. Ese es el gran tema de la película. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que no quiero que se escape, que lo habéis dicho vosotros dos. Tú has hablado de hipnosis y tú has hablado de lo manual, y yo creo que ese es uno de los grandes temas de la película. A mí me parece que la fascinación que produce eso es porque vivimos una civilización, vivimos una sociedad en la que ninguno de nosotros, y me incluyo a mí, a todos vosotros, sabemos hacer nada con las manos. Todo lo hemos... Es decir, habréis pensado alguna vez, si yo fuera Robinson Crusoe, no sería capaz de tener la inventiva y el talento de fabulación, de creación que tenía Robinson Crusoe. Y en esta película es como una especie de eso, de ver que hay un personaje que sabe hacer cosas con las manos, que las ves hacer en tiempo real y que esas cosas funcionan. Yo creo que eso es lo que produce la hipnosis. Es como ver pintar a alguien que te guste, pero es que se nota, además hay una diferencia muy clara por parte de Becker, que cuando llegan los cartones, empiezan a hacer cajas, uno las hacen con mayor habilidad que otro. Uno las hacen mejor, con menos torpeza. ¿Cómo es eso? Es hipnótico. Ver hacer las cajas de cartón. Yo lo que te iba a decir, que yo creo que el gran tema de la película, aparte de que haya muchos, es que en el fondo es un canto, no ya a la condición humana, sino a la capacidad del hombre, a la supervivencia, para el trabajo, la supervivencia y el ingenio. Cómo estos hombres son capaces de
ingeniarse elementos para poder sobrevivir y poder evadirse. Es un Robinson. Entonces yo creo que la película realmente es un canto al hombre, al ser humano, pero sobre todo en un aspecto muy concreto, que es su capacidad para arreglarse y sobre todo al trabajo y al ingenio del hombre. Luego hay otros temas, como es la amistad, la lealtad, No, pero yo creo que etcétera. la amistad y la solidaridad planea. Hay ese momento mágico de la película cuando llegan y abren la alcantarilla y está París. Y se ve pasar un taxi. ¿Y qué París, además? Pero es que no me puedo ir. Dice, yo tengo que irme con ellos. Por eso a mí me parece siempre que una de las grandes frases de la historia del cine es cuando al final les ha denunciado y el hombre Roland, que es el más ecuánime, le dice, pobre Gaspar. Dice, no has entendido nada. Es que no has entendido la aventura que estábamos viviendo. No perteneces al ser humano. Ahí tienes el castigo. No estás en la condición. Pobre Gaspar. Esa frase tiene un doble sentido. Y yo creo que en su ambigüedad es la fuerza que tiene. Mira, hay una escena en la película que parece que no tiene ningún sentido, porque realmente no funciona dentro del hecho mismo de la evasión, y que yo creo que está relacionada con esa frase, que tiene el sentido que tú la das, pero también tiene otro sentido, que es la escena de los fontaneros. La escena, o sea, es importantísima. La escena de los fontaneros en la que se produce ese entendimiento entre guardianes y presos, una especie de ley interna de la clase. Estos son unos chorizos y nos han quitado lo nuestro. Bueno, los fontaneros pagan lo que han hecho. Y en el pobre Gaspar, y en el hecho de que le metan en una celda solo y no vaya directamente a la calle, hay también como una sensación de amenaza. Tú no te vas a ir de esta cárcel de balde. Yo creo que tiene esa doble dimensión la frase por Gaspar, la que tú le das y que también... Yo me gustaría más creer el decir, ya no es un problema de castigo, el castigo lo tienes ya. Es que no has entendido la amistad, no has entendido la solidaridad, el castigo es tu soledad. Yo creo que tiene todas las dos connotaciones que le dais, la tiene, porque efectivamente la película, de esto no hemos empezado a hablar todavía. Nunca vas a vivir a gusto, ¿no? Después de esa tradición. Claro, porque la película no es nada maniquea, elude la violencia. Los guardianes no son esos guardianes a los que estamos acostumbrados en las cárceles, sino pertenecen a ese microcosmos que es esa cárcel, son tan colegas de ellos. Ahí efectivamente se producen momentos de humillación, como es el registro, como es el registro de la celda, como es esa secuencia de la que hablaremos varias veces, porque imagino que es una de las favoritas de los cuatro, que es la de la comprobación de los alimentos que llegan, la revisión de los paquetes. No huele mal esto. Pero indudablemente todos forman un mundo. No hay violencia. Yo creo que el único conato de violencia es esa escena, esa secuencia de los fontaneros, porque rompen la regla del juego de su maestro. La cárcel es una cárcel curiosamente civilizada. En ningún momento presenta una cárcel de esas tercermundistas, una cárcel terrible en que se cargan las tintas. Es una cárcel muy civilizada, en que hay una cierta relación, dentro de cada uno está en su sitio, y sobre todo hay una relación muy curiosa que a mí me parece muy interesante, que es la del director con el actor, con el joven, que lo hace Marc Michel, me parece. Esa relación entre el director de la cárcel y ese chico joven, una relación extraña, yo diría que incluso ambigua. Claro, ya han elegido un actor pero que da un poco la sensación de que en esa cárcel, que desde luego es una cárcel, en donde no hay libertad y donde tienen que tratar de evadirse, sin embargo, no se cargan las tintas con momentos duros, no, jamás. De crueldad, de tortura. Y yo creo que está claro lo de los fontaneros. Que es una pareja también, ¿eh? Lo de los fontaneros está claro, es una pareja. Claro que hay y la salida de ellos, cuando uno le pone la mano al otro, como si fuera el que le protege el fontanero más grueso al otro. Eso es evidente. Habría que hacer, sí, efectivamente, eso que dice de la ambigüedad, lo tendríamos que hablar un poquito más largamente. Pero hay una cosa que no quiero que se me olvide. Fernando ha hecho mucho hincapié, con acierto, que es una película de los años 60, y yo quisiera recordar que Jacques Becker, aparte de que los franceses siempre han dicho que era el más francés de los cineastas franceses, también fue un hombre contemporáneo del neorrealismo que avanzó muchísimo y que de alguna manera es el cronista de la posguerra
francesa. Quizá el único. Claro. Quizá el único, porque a la Cuarta República no le gustaba nada eso de que se hablase de la posguerra, ni del extraperlo, ni del mercado negro, ni del colaboracionismo, por supuesto. Pues entonces, esta película que es de los años, que es una película de los años 60, yo creo que Jack Becker hace como un ajuste de cuentas con las ilusiones perdidas de la posguerra. Si os fijáis bien, los presos son de la clase obrera y el traidor es de la burguesía. Es un señor que se pone zapatillas cuando entra en la primera vez, se pone unas zapatillas, que duerme con pijama y que lleva una chaqueta, una blazer azul cruzada. Es la burguesía la que ha traicionado a la clase obrera. Eso está clarísimo. Bueno, es un traidor ya en su vida privada, porque se ha casado por una interés rica, claro. y luego pues